Es- Qué lindo es volver a reunirnos para alabar al Señor. Mostrémonos aquí a sus pies y acompáñenme a orar para darle la silla al Maestro. Él trae un mensaje muy bonito hoy y también lo va a confirmar con su Santo Espíritu a todas las que estamos aquí, a las que lo vayan a ver posteriormente. Oremos. Ahora, Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que estés aquí en medio de nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas este mensaje, que seas tú, Señor, quien lo dé. Te pido, Señor Jesús, toma la silla del Maestro y confirma este mensaje con tu Santo Espíritu, Señor, con fuego y poder en cada una. Te pido que abras nuestras mentes, Señor, a las revelaciones que tú traes hoy y que esta semilla dé mucho fruto para tu gloria, Señor. Bendícenos con tu presencia aquí, Señor. Te amamos y estamos contentas de estar aquí contigo en este oasis, Señor. Tú eres nuestro pan de vida y el agua de vida, Señor. Y en ti esperamos, en ti están puestos nuestros ojos y nuestro corazón. Bendito eres, Señor, bienvenido eres. Y también, Padre, que esto dé mucho fruto, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, hermanitas. Hoy estamos viendo el capítulo 8 de Marcos. Y hemos visto en este ministerio al Señor Jesús en plena acción en todos estos 8 capítulos. Él ha recorrido mucho terreno alrededor del mar de Galilea. Y si gustan pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 8. Hoy vamos a ver del versículo 27 creo que es a partir del 27 al 30. Y también otra hermanita que tenga listo Mateo 16 a partir del 13 al 18. Les pido que lo tengan lista y después en el momento les voy a avisar cuando podemos leer. Bien, pero antes quiero empezar con una introducción, porque hay unos puntos que podemos resaltar para que no se nos pasen por alto. Primero, resaltemos que lo que hemos aprendido del recorrido geográfico del Señor Jesús en este capítulo. Solo en este capítulo. Porque, porque en el capítulo 6 lo vimos en Nazaret, en el 7 estuvo en la región sirofenicia y, y más. Y ahora está recorriendo muchos lugares en Galilea en este capítulo. Y luego quiero resaltar el tiempo que continúa transcurriendo, porque los evangelios nos dan un recuento resumido de lo que hizo Jesús en aproximadamente 3 años o 3 años y medio. Así que veamos primero en este capítulo 8, solamente en este capítulo, los recorridos del Señor. Y eso es porque Él demuestran una pasión de Jesús por llevar su mensaje a todo pueblito, a toda aldea, a todo el que quería escuchar y el que quería venir a Él. El Señor estaba ahí. Se recuerdan, este capítulo 8 comienza cuando el Señor está en el mar de Galilea hacia el sureste, en la región de Decápolis. Este relato comenzó en Marcos 7:31 y continúa en el capítulo 8. Y así Jesús atravesó y predicó y tuvo un gran ministerio en Decápolis. Y también los bendijo al final de su recorrido, quedándose 3 días, con muchos de ellos en un lugar aislado cerca del mar de Galilea. Y eran una multitud de 4,000 hombres. Y allí alimentó con 7 panes y unos pocos peces. Eran 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y multiplicó lo que había. Y sobró. Si quieren seguir la lectura, esto está en Marcos 8:9. Luego, al salir del sur de Galilea, de esa región de Decápolis, donde alimentó los 4,000, viajó al oeste, hacia la región de Dalmanuta o ciudad de Magdala. Viajó al suroeste. Y en Magdala estaba ministrando cuando llegaron los fariseos a discutir con él y le pedían una señal, en Marcos 8:11. El Señor les dijo en otras palabras, yo soy la señal para esta generación y no habrá otra, en Marcos 8:12. Después de ese incidente con los fariseos muy desagradable para el Señor Jesús, él viajó de Magdala, del lado este del mar de Galilea, hacia Bethsaida, que está al lado oeste,
hacia el norte de Galilea. Viajó del sur al oeste, al este, y allí estudiamos el relato de un ciego que el Señor sanó en Betsaida, en Marcos 8:22. Hoy vamos a ver que el Señor avanza de Betsaida al norte, a Cesarea de Filipo. Y este es el recorrido que hemos seguido en este capítulo nada más. Así es que vemos al Señor con mucha fuerza, mucha pasión y mucho amor, llevando su mensaje de libertad, de luz a todos los pueblos, a quien quisiera escucharlo. Ahora notemos que el tiempo ha transcurrido. El Señor estuvo un tiempo en Decápolis, eran 10 ciudades, le tocó caminar mucho y por semanas con sus discípulos, y culminó con 3 días de avivamiento antes de irse a Magdala, y luego viajó a Betsaida, y ahora está viajando a Cesarea de Filipo. De Betsaida a Cesarea de Filipo son como 40 kilómetros. O sea que tuvo suficiente tiempo para conversar con sus apóstoles, y notemos que las conversaciones que tenemos en los evangelios registradas no son todo lo que ellos hablaron, son extractos, lo que el evangelista recordó y lo que el Espíritu Santo inspiró para que quedara aquí en los evangelios, pero las conversaciones eran largas y hablaban de muchas cosas, pues, tenían mucho tiempo para convivir juntos, y por lo mínimo eran 10 horas de camino. Entonces el Señor continúa recorriendo Galilea, y esa parte aunque está muy al norte de Cesarea de Filipo, continúa siendo parte de Galilea. Y quiero hablarles un poquito de esta región donde vamos a ver hoy a Jesús conversando con sus discípulos. Porque las lecturas hablan de hechos reales que ocurrieron en la tierra de Israel. Jesús está ministrando pueblos, ciudades, aldeas, en esa área llamada en su tiempo de Jesús, Cesarea de Filipo. Para quienes hayan visitado Israel, esta área está en Altos del Golán, fronterizo con Siria. Y es un área que ha cambiado de nombre con el tiempo y de culturas también. Unos 200 años antes de Jesús vivían muchos griegos ahí, y era un lugar prestigioso, pero pagano. Tenían construcciones al dios Pan, y de ahí vino un nombre antiguo llamado Panea, que ese dios Pan era mitad hombre y mitad cabra. Uno piensa que esas deidades se han ido, pero simplemente cambian, se transforman, siguen en las culturas. Aún existen restos arqueológicos de esas construcciones. Como suele ocurrir, la gente que no adora al Dios verdadero adora otras deidades que en realidad son demonios disfrazados de buenos. Luego llegaron los romanos, ocuparon ese lugar, y en tiempo de Herodes el Grande, Herodes el que mató a los niños cuando nació Jesús, Roma le dio dominio sobre ese territorio. Cesarea de Filipo era un lugar bonito, bendecido con agua y belleza natural. Tienen una cascada y más naturaleza. Herodes, que se llamaba el Grande por sus obras de construcción, no por otra cosa, construyó ahí además un templo en honor al emperador romano César Augusto, y era para quedar en favor con el emperador, y nombró de ahí la ciudad Cesarea. Y se le llamó de Filipo porque al morir Herodes, ese territorio lo dividió Roma entre 3 hijos de Herodes: Herodes Antipas, Herodes Filipo, y dividieron los terrenos de gobernatura de Herodes, y quedaron los hijos como gobernando esos lugares. Entonces se llamó al lugar Cesarea de Filipo, para diferenciarlo también de otras cesareas. Si recuerdan, la Biblia nos dice que por la matanza de los niños que hizo Herodes el Grande, María y José llevaron a Jesús siendo bebé a Egipto, y huyeron porque fueron huyendo. Y tiempo después, cuando Herodes murió, el ángel se les apareció y les dijo que volvieran a su tierra. Eso estaba en Mateo 2:20. Entonces fue allí cuando murió Herodes que se dividió esta tierra de Samaria, Judea, Cesarea,
entre los hijos de Herodes y el hijo, yo no sabía esto, solo lo digo para cultura general, pero uno de los hijos de Herodes quedó, Arquelaus creo que era el que quedó gobernando Judea y Samaria, pero como era incompetente lo quitaron los romanos y pusieron prefectura romana. Por eso llegó Pilatos ahí a ese lugar con autoridad. Bien. Entonces, en el tiempo de Jesús, aunque este territorio de Israel era de Israel, allí vivían en Cesarea de Filipo muchos gentiles y paganos. Así que entendemos que el Señor está llevando su luz ahí a judíos y gentiles en su mayoría. Y estos lugares donde había mucha oscuridad espiritual, pues han recibido la luz. También vamos a ver en estos detalles, porque dan testimonio de la dedicación y pasión del Señor, no solo por llevar su mensaje, sino también por sanar enfermos, por liberar cautivos de los demonios. A eso vino y sigue, y eso, su misión no ha parado, sigue haciéndolo con nosotras ahora en el presente. Bien, entonces a partir del relato de hoy, Jesús comienza a preparar sus discípulos para lo que van a presenciar hacia el tiempo final del ministerio del Señor. El Señor Jesús sabe en su espíritu que su tiempo de partir se aproxima. Y como el Señor nos conoce y esta es una verdad muy dura para sus discípulos, Él sabe que tiene que introducir ciertas ideas con tiempo y luego reforzar la misma enseñanza una y otra vez para que entre en la mente y el espíritu humano lo que el Señor está transmitiendo. Jesús es el gran maestro. Él es el maestro de maestros. Él sabe cómo darnos enseñanza y lo hace con amor y paciencia eterna. Pero no voy a adelantarme mucho. Aún faltan más milagros que vamos a ver en el Evangelio, más parábolas y doctrina. Y lo que le pido al Espíritu Santo, Señor, que nos ayude y ministre en nuestros corazones hoy para entender esta preciosa escritura. Vamos a ver con esta introducción, entonces ahora sí pasamos a leer las escrituras de hoy. Primero vamos a leer Marcos 28, del 27 al 30. Y luego otra hermanita que tenga lista, Mateo 16, del 13 al 18. ¿Quieres? Yo leo el Marcos del 8 del 27 al 30. ¿Te parece? Sí, gracias, Marta. Bueno, la confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Judas el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Amén. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Linda lectura. Ahora podemos continuar con Mateo 16, del 13 al 18. Ese nos da más detalles del relato resumido de Marcos. Buenas noches, pienso que puedo leerlo. Bien, gracias, Heidi. Muy bien. Jesús dijo a sus discípulos, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Es esta, ¿no? No, estamos en Mateo 16, del 13 al 18. Es la confesión de Pedro. Perdón, si entonces una hermanita me puede entonces ayudar ahí y leerla, entonces yo busqué el que no era. Ok. Perdón. Mateo 16. Heidi, búscalo, que esperamos. Búscalo. Mateo 16, sí. Versículos del 3 al 18. Muy bien. Es un momentico. Sí, esperamos. Del 3 al 18. Estoy aquí con la computadora. Un momento. Ok, vamos a ver si esto. Ay, me siento. No te preocupes. Oh Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías,
o uno de los profetas? Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. Muchas gracias, Heidi. Gracias a ustedes. Preciosa la lectura. Wow, lo que el Señor ha hecho. Lindo mensaje que tenemos hoy. Entonces, la pregunta de hoy es: ¿quién dices tú que Jesús es? Esta es la pregunta más importante que vamos a contestar en nuestra vida. Así que tomen un momento, cierren sus ojos, vean en su mente a Jesús frente a ustedes, porque Él está ahí y está haciéndole la misma pregunta a ustedes que les hizo a sus apóstoles. ¿Quién dices tú que soy yo? Contesten al Señor ahí, cada uno donde están. Y los que vean el video también. Jesús pregunta: ¿quién dices tú que soy yo? Gloria al Señor. Con la respuesta que le han dado, vamos a entender mejor el mensaje de hoy. El Evangelio de Marcos nos da una versión muy resumida de esta conversación de Jesús con sus apóstoles. Por eso profundizamos leyendo en el Evangelio de Marcos, que nos da más detalles. Y Jesús, impresionado con la revelación que el Padre le ha dado a Pedro, es bonito que notemos aquí la intervención del Padre, la interacción del Hijo con el Espíritu Santo que está revelando y conectándolo todo. El Padre le reveló a Pedro que Jesús es el Mesías que habían esperado. Jesús, que conoce al Padre, inmediatamente supo que esa información no venía de Pedro, sino del Padre Celestial. Y es una comunión tan linda y entre padre e hijo que se reconocen inmediatamente. Y asimismo la interacción del Espíritu Santo, abriendo el entendimiento de Pedro y sacando de su boca lo que el Padre ya había puesto en su espíritu. Pedro llama a Jesús el Cristo. Y pausemos aquí un momento para entender esta palabra Cristo, por si alguien no sabe, viene del idioma griego, Christos, que significa ungido o elegido. Entonces, Cristo, que viene del griego, es la traducción de la palabra hebrea Mashiach, que significa Mesías. O sea que Pedro le dijo a Jesús en su conversación: tú eres el Mesías. Tú eres el ungido, que para los judíos era lo mismo. Ungido o Mesías eran el que ellos esperaban. Pero admitió que Jesús era el Mesías. Jesús fue ungido por el mismo Espíritu Santo. En Hechos 10:38, Pedro en casa de Cornelio dijo: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y si recuerdan también, Jesús leyó en una sinagoga Isaías 61 en Nazaret, declarándose el ungido según había sido profetizado. Y voy a leer esta parte que es muy bonita porque está ahí en Lucas 4:17. Le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Amén. Amén, qué lindo, ¿verdad? En ese tiempo no lo entendieron, pero gracias a Dios que ahora tenemos el Espíritu Santo y las escrituras del Nuevo Testamento. Estos son los que nos revelan que hay una liberación prioritaria y mucho mejor ofrecida por Jesús el Mesías. Antes de la liberación de los opresores físicos de Israel y de su pueblo, eso sucederá en la segunda venida. El Señor vino a darnos primero la liberación espiritual del poder del pecado en nuestras vidas y del castigo eterno por el pecado. La verdadera libertad es interna. Romanos 8:23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Y continúa ahí, porque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en su segunda venida, sí, el Señor, el Mesías, tomará todos los reinos de la tierra y hará justicia sobre los opresores de todo su pueblo, como está profetizado en Zacarías 14:9, que dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Veamos ahora la respuesta de Pedro en el versículo 16. Dijo, tú eres el Cristo. O sea, esa es la traducción, pero tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro afirma dos verdades espirituales. Jesús es el Mesías y Jesús es el Hijo de Dios. Esto viene del Espíritu, porque Pedro no podía saber esto por intelecto. No es por inteligencia ni educación que uno puede decir lo que Pedro dijo. Primero dice, tú eres el Mesías, y veamos esto de cerca. Los judíos tenían una idea del Mesías muy diferente a lo que Jesús estaba haciendo. Ellos esperaban un Mesías líder, carismático, poderoso, que iba a libertar a su pueblo de una vez para siempre de todos los opresores de Israel, los romanos y cualquiera que se les acercara. Iba a gobernar sobre toda la tierra. Todo mundo iba a ir a Jerusalén, o va a ir a Jerusalén a pedir consejo del Mesías. En el tiempo del Mesías, Israel será el centro de toda la tierra. Pero esto no era lo que estaba sucediendo. Ellos estaban de acuerdo con la idea, pero algo no estaba funcionando en el plan. Entonces, esto es porque los fariseos, que no tenían revelación divina por su apostasía, y su apostasía consistía en que ellos les habían dado a sus tradiciones y se formaron una institución con un peso mayor que las escrituras. Y su autoridad en asuntos espirituales eran sus tradiciones. Y en segundo lugar eran las escrituras. Entonces, sin el discernimiento de Dios, ellos habían indoctrinado a la gente a que el Mesías era un rey de Israel, que con poder iba a gobernar todas las naciones de la tierra, y solo aplicaban ciertas escrituras y profecías a la idea del al carácter del Mesías. No aplicaron todas las profecías, porque con solo leer Isaías 53, ahí está el detalle, la profecía de lo que el Mesías habría de sufrir. Entonces el pueblo entero de Israel pensaba que su Mesías vendría con poderío militar para liberarlos en décadas de cautiverio y de naciones paganas y reyes terrenales. Pero la experiencia que Pedro tenía con Jesús no era lo que él había escuchado sobre el Mesías. Pedro estaba conociendo a un rey de Israel muy diferente. Y diferente también a lo que habían sido sus ancestros, rey David y rey Salomón. Así que intelectualmente aquí el punto es que Pedro no podía conectar lo que se le había enseñado con lo que estaba viviendo con el maestro. Por tanto, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, que es la traducción, tú eres el Mesías, la revelación fue divina, no vino de él. Y la segunda profesión de Pedro fue, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ambas cosas son revelación espiritual. En Juan 14:17 Jesús habló del Espíritu Santo y nos dijo, Él les enseñará lo que es la verdad. Entonces eso es lo que está ocurriendo aquí con Pedro, que está el Espíritu Santo abriendo su entendimiento y él ha recibido la revelación del Padre. Porque ¿cómo puede afirmar o confirmar un humano que Jesús es Hijo de Dios? ¿Acaso alguien ha visto al Padre en el Espíritu interactuar con el Hijo? Pues Dios es Espíritu y es invisible. Entonces esta es una verdad, pero es una verdad espiritual. Y además era una verdad muy dura para todos los judíos. Les puedo dar dos ejemplos de cuán difícil era para los judíos escuchar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Se recuerdan? Un día en el templo querían matar a Jesús por blasfemia, porque se hacía igual que Dios. En Juan 10:36, Jesús les decía a los judíos, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís,
tú blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Y luego otro ejemplo, más adelante cuando Jesús sea interrogado, vamos a ver que el sumo sacerdote lo acusa de blasfemia. Voy a mencionar Mateo 20:63, donde dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo. Ellos estaban diciendo el Mesías, ¿verdad? Si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Y vean, la misma profesión que acaba de hacer Pedro, ni el sumo sacerdote podía aceptarla. Ellos están pidiendo, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? No lo podían aceptar. Entonces Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Era una realidad muy dura para los judíos escuchar que él era el Hijo de Dios. Mucho mayor que escuchar que él era el Mesías, porque no era el plan de los fariseos ver al Mesías como estaban viendo a Jesús. Así que en su propia educación, doctrina o teología, lo que como quieran llamarle, en su carne, Pedro nunca hubiese podido decir que Jesús era el Hijo de Dios, porque esto era una blasfemia. Entonces Jesús les respondió. Bueno, quiero decir que era una blasfemia para la doctrina fariseica, ¿verdad? Pero el Señor tiene otros planes. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué lindo. Jesús mismo le está diciendo a Pedro que ha respondido con una profesión inspirada. Expresó con su boca una revelación que el Padre puso en su espíritu. No vino de Pedro. Jesús mismo le explicó, mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y lo llamó a Pedro bienaventurado. Leo el versículo 17 otra vez. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres. Y le dice todo su nombre, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, amén. Entonces, el tema central de este pasaje es la revelación que Pedro recibió. Si alguna hermanita desea buscar en su Biblia, por favor, la lectura de primera carta de Pedro, capítulo 2, le voy a agradecer que la tenga lista. La vamos a leer en un momentito. Primera de Pedro, capítulo 2. Entonces, en continuación a lo que el Padre Celestial ya ha hecho, de darle esta maravillosa revelación a Pedro, Jesús, Dios Hijo, continúa la interacción con Pedro y le revela más. En el versículo 18 le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre la roca de la revelación que acaba de recibir, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Escudriñemos esto despacio. ¿Hay alguna que tiene el micrófono? No, bueno. Nosotros conocemos a Pedro como Pedro, el discípulo Pedro, pero su nombre era Simón. Pedro era un sobrenombre que el Señor le está dando que significa piedra, Petros del griego, piedra, porque él ya no es un simple Simón. Con la revelación que ha recibido del Padre, ahora Simón es una piedra viva. Así como Jesús es la piedra angular viva de la iglesia, así nosotras, toda su iglesia que cree en Jesús como el Mesías e Hijo de Dios, por esa revelación nos convertimos en piedras vivas. ¿Y de dónde sacamos esto de las piedras vivas? Lo explica Pedro en sus mismas epístolas, después de que ha recibido el Espíritu Santo y ha sido transformado para edificar la iglesia. ¿Quién mejor que él para explicar estas palabras profundas de Jesús? Gracias a Dios que ya nos permitió estudiar las 2 epístolas de Pedro en este grupo y vamos a repasar esa lectura. ¿Quién tiene Pedro? Primera de Pedro 2, que por favor lea el versículo del 4 al 8. Aquí está.
Ya lo tengo. Gracias, Jan. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues Amén. ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Amén. Hasta ahí, Yami. Muchas gracias. Gracias. Qué linda la escritura. Y es profunda, no es así tan, solo somos piedras vivas. Y esta revelación de Pedro es es un tema profundo. Solo son unos cuantos versículos, pero hay que escudriñarlo y comerlo a trocitos. Entonces, la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: y viniendo a él, ¿quiénes? ¿A quién venimos? A Jesús. ¿Quiénes venimos nosotras? Venimos a Jesús. Y Pedro continúa dándonos la visión de Jesús como una piedra viva. El versículo 4 dice: y viniendo a él como a una piedra viva, él es la piedra viva, Jesús, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Dios ya lo había profetizado, que se pondría en Sión una piedra angular para que creyeran en él. Vean el versículo 6. Pongo en Sión una preciosa piedra angular, y el que crea en él, es un él, no será avergonzado. Explica la profecía que la piedra iba a ser un él, esa piedra viva iba a ser un él, el Mesías, y quien creyera en él no sería avergonzado nunca. Y esa es la revelación que ha recibido Pedro, de que Jesús es el Mesías. Y él explica luego que él es la piedra viva, y que así como él es piedra viva, los que venimos a él nos convertimos en piedra viva. Eso era lo que estaba sucediendo con Pedro en esa conversación. Así se cumple la profecía, iniciando con la profesión de su boca que hizo Pedro y extendiéndose a todos los creyentes que reciben la misma revelación hasta hoy y los que vendrán hasta que el Señor llegue, hasta que el Señor vuelva. En el versículo 5 también dice: ustedes como piedras vivas. La revelación que Jesús le dio a Pedro de que él es una piedra viva no es exclusiva de Pedro, no es solo para él. Y lo dice el mismo Pedro: ustedes también, nosotras, como piedras vivas, sean edificadas como casa espiritual. Y pueden ver que que Pedro está usando las mismas palabras de Jesús. Jesús dijo: sobre esta piedra de revelación de que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Y Pedro dice: ustedes como piedra viva sean edificados como casa espiritual. Y se refiere a la iglesia. Entonces, somos piedras vivas de un templo. Cuando nos reunimos colectivamente, formamos un templo espiritual, e individualmente también somos templos espirituales del Espíritu Santo, donde ofrecemos sacrificios espirituales, alabanza, oración, acción de gracias, súplicas, arrepentimiento. Pero no es Pedro, el hombre, la roca de la iglesia. La iglesia solo tiene una piedra angular puesta por Dios, que es Jesús. Y a su vez la iglesia solo tiene una cabeza, que es Jesús. Esto quiere decir que Jesús es a la vez la fundación y la cúspide o cima de la iglesia. No hay intermediarios. Nunca fue la intención de Jesús poner la responsabilidad de toda la iglesia a nivel mundial sobre los hombros de un hombre. Él es el hombre el que piensa que puede hacer las cosas mejor que como Dios las ha dejado. Y se forman sus propias instituciones. O es posible que los doctores de las escrituras hayan pensado: el Señor nos ha dejado el cristianismo y nosotros tenemos que administrar. Por cualquiera de los dos pensamientos. Es similar al pensamiento de los fariseos, que se fabricaron tradiciones y
y los avanzados de hoy tienen instituciones. Hoy día tenemos la institución del papado en Roma. Es diferente a la institución del papado ortodoxo de Alejandría y Egipto y África. No lo acuerdan en su doctrina entre ellos, pero se llaman representantes de Cristo y cabezas de la iglesia. Y puedo seguir porque tenemos al rey de Inglaterra declarado cabeza y supremo gobernador de la iglesia anglicana. Y más, y más, y más. Y nos han acostumbrado a pensar que las iglesias deben ser organizadas como instituciones para que funcionen bien. Pero tenemos que admitir la dura verdad. Al hombre le gusta el poder, los títulos, el reconocimiento. Esto no le ha dejado la responsabilidad a un hombre para que decida por millones. La relación con Jesús es personal con cada miembro de la iglesia y el Espíritu Santo es más que capaz de organizar y dirigir su iglesia colectiva a nivel mundial. Entonces, no quiero que piensen que estoy en contra de ninguna religión. Yo, lo que estoy apuntando es que veamos lo que hay en el mundo y comparémoslo con lo que dice la Escritura. En cuestiones de fe, espirituales y de doctrina, la única autoridad suprema debe ser la Biblia. Entonces, resumo, es la revelación de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la roca en que Jesús edifica su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia verdadera de Jesús son todos aquellos que creen en Jesús como Hijo de Dios y Mesías, tal como le fue revelado a Pedro. Es la misma que el Padre nos ha dado a cada una de nosotras que hemos venido a Jesús, que nos hace la iglesia de Jesús, las piedras vivas de su templo espiritual. Es este el propósito de la pregunta al inicio de este estudio. Ahora nos damos cuenta de que lo que creemos de Jesús es una revelación que no vino de nosotros. ¿Y por qué tenemos esta revelación en el corazón? Somos piedras vivas en transformación a la semejanza de la piedra viva angular que es Jesús. Le doy gloria al Espíritu Santo porque mientras hacía este estudio, el Espíritu Santo me guió a un versículo, a una lectura que yo nunca hubiese conectado con este estudio. Y está en Génesis 28. Voy a leer aquí, Génesis 28:11. Es un relato muy interesante de Jacob. Cuando llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. O sea, puso una piedra y la puso de almohada, se acostó en ella. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y yo me preguntaba, Santo Espíritu, ¿qué quieres decirme con esto? Y el versículo 18 dice, Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Amén. Esto está en Génesis 28, 18 y 19. Gloria al Señor por esta escritura. Y es porque el Señor me estaba dando unos paralelos con este mensaje. Jacob recibió una revelación de Dios en un sueño de la escalera. Igual que Pedro recibió, no un sueño, pero recibió la revelación del Padre cuando conversaba con Jesús. El paralelo es la revelación. Jacob recibe el sueño de la escalera, Pedro recibe la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. Otro paralelo es que Jacob derramó encima aceite en la piedra. Vean que todo esto es tan profético de este momento de Jesús con Pedro. Así Jesús derramó su espíritu sobre Pedro en Pentecostés. Era una forma de ungir. Jacobo ungió la piedra y Jesús ungió también a Pedro y a todos sus apóstoles en Pentecostés, derramando su espíritu. Otra similitud es que Jacob sabía que la ciudad donde estaba se llamaba Luz. Y Jacob le cambió el nombre a Betel. Igualmente Jesús sabía que el nombre de su discípulo era Simón Barjona,
Simón, hijo de Jonás, y le cambió el nombre a Pedro. Y el último paralelo está en Génesis 28-22, donde Jacob dijo, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y qué precioso. Pedro también es una señal de que todo el que reciba la revelación sobre el Mesías, como lo recibió Pedro, esa es la iglesia del Señor, esta es la casa del Señor, ese es el templo del Espíritu de Dios. Jacob puso una señal para casa de Dios y Jesús ha puesto a Pedro como señal de que iba a edificar su iglesia, pero no por Pedro, sino por la revelación que el Padre le dio. Amén, lindo, lindo. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, porque esto era también más de lo que yo podía entender. Pero es precioso, están allí y las escrituras, el Espíritu Santo lo conecta a todo. Son preciosas. Ahora pasemos a la parte de lo que la gente decía de quién era Jesús. Un profeta, decían. Y dejé por último esta parte, pero es bueno que también veamos esto. Y que el Espíritu Santo también nos ayude a entender esto para ver ese factor común que, en lo que la gente decía. Es un poco raro que la gente pensara que Jesús podía ser Juan el Bautista, porque si Juan hubiese resucitado, seguiría siendo Juan, no otro. Hasta Herodes Antipas decía que Jesús era Juan el Bautista resucitado y que por eso operaba con esos poderes. Está en Mateo 12:2. Otros decían, según le contestaron los apóstoles al Señor, que era Elías. Y uno se pregunta, ¿por qué tiran a Elías ahí? Bueno, porque hay una escritura y la gente sabía de esa profecía en Malaquías 3, bueno, las profecías están en Malaquías 3 y 4, pero específicamente Malaquías 4, versículo 5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Además, Segunda de Reyes 2:11 dice que Elías subió al cielo en un torbellino. Técnicamente no murió. Así la gente pensó que Elías había venido en la persona de Jesús en cumplimiento de la profecía. Pero eso también es raro. ¿Por qué iba a venir Elías en otro cuerpo? ¿O sería que ellos pensaban que Jesús era Elías, pero llamado Jesús? Hay unas doctrinas un poco raras en estas preguntas, en estos comentarios que está haciendo la gente. Y el otro nombre que la gente menciona, que lo dice Mateo, era Jeremías. ¿Y por qué algunos dicen que Jesús era Jeremías? Había una enseñanza judía que está en el libro de los Macabeos. Ese libro no lo tenemos nosotros porque en la Biblia, porque es considerado que no es canónico, no es inspirado por Dios. Pero tiene muchos relatos históricos. Allí también está la fiesta de Hanukkah y en esta parte, en referencia a este pasaje, el libro, segunda de Macabeos 2, del 1 al 7, dice que el profeta Jeremías fue al cerro donde Moisés había subido antes de su muerte, desde donde vio a distancia la tierra prometida. Y allí Jeremías encontró una caverna, una cueva, donde metió el arca del pacto, el altar de incienso y otras cosas del templo y tapó la entrada con piedras. Pero los que fueron con él no señalaron el camino, no pudieron encontrarla otra vez. Entonces Jeremías les dijo que ese lugar quedaría secreto hasta que Dios tuviese compasión de ellos. Y de allí vino una creencia de que Jeremías volvería para guiarlos donde estaba el arca. ¿Se recuerdan? Bueno, no sé si sabían, pero cuando Jesús caminó en Jerusalén, en el templo que había ahí, era el segundo templo, el que reconstruyó Herodes el Grande, no había arca, no estaba el arca de la alianza ahí, del pacto, ya se había perdido. Entonces ese relato está ahí en ese libro de Macabeos. Pero lo menciono porque era una creencia de la gente, de que Jeremías iba a volver para guiarlo donde estaba el arca. Entonces, a simple vista, nosotros creemos que ellos están diciendo que Jesús es un profeta como el del Viejo Testamento, otro profeta, ¿no? Pero no es eso lo que están diciendo.
no están hablando de la resurrección de un profeta de antaño, porque algunos dicen que Jesús es Juan el Bautista. Si hablaran de resurrección, entonces Juan sería el mismo Juan, mismo espíritu, mismo cuerpo. Pero el factor común en esas creencias es el hecho de que ellos creían, y lo voy a mencionar acá porque es una doctrina fariseica, que un espíritu de un profeta podía volver a otro cuerpo. Y esa es una doctrina pagana y es falsa. Entonces, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? En el versículo 28 le dicen los apóstoles, unos dicen que eres Juan el Bautista, Juan ya estaba muerto, otros dicen que eres Elías, Elías no murió, pero fue raptado a 800 años antes de Cristo, y en Mateo 16, 14 dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces, ¿por qué creía la gente que estos profetas volverían? No, más la pregunta es, ¿cómo creían estas personas que estos profetas iban a volver? Solo de Elías dice la escritura que vendría antes del día del Señor. Entonces aquí está, esas creencias flotaban entre la gente en cuanto a Jesús, porque se basaban en una enseñanza popular antigua que los fariseos habían dado lugar en sus enseñanzas a la gente, de que los grandes actores del pasado podrían en cualquier crisis nacional reaparecer y completar su trabajo. Esa es pues una de las muchas doctrinas que habían aceptado los fariseos y pues no es conforme a las escrituras. Bien. Estoy viendo aquí, tenía más, pero yo creo que con eso podemos culminar el estudio. Bueno, también en parte, en cuanto a Juan, vamos a ver esto en cuanto a Juan. Un minuto aquí. Ok, en Juan 1:20, ¿se recuerdan? Los fariseos enviaron unos levitas a que le preguntaran a Juan, ¿tú quién eres? Y Juan les dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Ahí estaba esa pregunta otra vez. Dijo, no soy, porque él les dijo la verdad, no era Elías. Él era Juan. Elías es una persona y Juan es otra persona. Ambos, habiendo cumplido su misión, están en el cielo, uno raptado y otro mártir. Pero cuando los discípulos le preguntaron a Jesús en Marcos 9:11 y Mateo 17:10, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Qué lindo. Jesús no les dijo, Elías era Juan el Bautista. Esto ellos lo están comprendiendo, otra revelación que les está dando el Espíritu Santo. Ellos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces Elías era un hombre como todos, pero operaba en una manifestación del Espíritu de Dios y poder que le permitió hacer lo que Dios le mandó en su tiempo. Elías no podía llamar como nosotros que cayera fuego del cielo. Era el Espíritu de Dios que estaba sobre él en una manifestación y un poder que le permitía a Elías hacer esa función, porque para eso estaba puesto en ese tiempo. Entonces, en esa misma función, en esa misma manifestación del Espíritu de poder, vino Juan con la misión de preparar al pueblo en arrepentimiento. En Lucas 1:15 dice, el ángel le anuncia al padre de Juan que el niño será lleno del Espíritu Santo. Ahí está la manifestación del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y el versículo 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. No es que Elías ha resucitado, ni es que Elías, peor, aún la herejía de la reencarnación. Eso no es bíblico.
pero estaban esas ideas ahí en la cultura judía de ese tiempo. Y bueno, pues era incorrecto. Pero para concluir este estudio, lo que vamos a decir es que aún con todas esas doctrinas confusas y falsas y las diferentes expectativas de cómo sería el Mesías, para la gente de Israel era fácil que Jesús era un profeta del Viejo Testamento. Y les era difícil creer que él era el Mesías. He ahí lo relevante de la confesión de Pedro, que carne y sangre no le dio la revelación de que Jesús era el Mesías, sino el Padre que está en el cielo. Era un poco triste porque la gente decía, sí, Jesús es bueno, hace milagros, es un hombre de Dios, es un hijo de Dios, pero que fuera el Mesías era otra cosa, porque no encajaba en el plan que ellos tenían en su mente de quién era el Mesías. Y veían a Jesús y decían, ¿este es el Mesías? Pero los planes de Dios son superiores a nuestros planes. Y esta fue la voluntad del Señor, que el Mesías viniera primero como un servidor sufrido y en su segunda venida tomar los reinos de la tierra. Entonces, que esta misma revelación permanezca en nuestros corazones y se expanda a recibir aún más el conocimiento que el Padre en su voluntad desea darnos sobre nuestro Mesías, el Hijo de Dios y Señor nuestro, Jesús. Porque nadie llama a Jesús Señor, excepto que el Espíritu Santo lo revele. Amén. Con esto culmino.